una institución que para nosotros precisamente es una institución modelo que tenemos que fortalecer, que tenemos que apoyar porque está produciendo y cuando las cosas funcionan y producen hay que apoyarlas. También Ana Matilde Gómez, ¿qué pasó? Vamos a ver, ya está por acá también la licenciada Ana Matilde Gómez, que todos los martes se suma a este programa Noticias 180 Minutos. Bien, lo primero, profesora Milena, el que nos gustaría entender un poco es cuál es la labor del ICSE en nuestro país, que es una institución prácticamente o relativamente nueva. Bienvenida. Abre para poder expresarle al país y que Panamá sepa lo que estamos trabajando desde el ITSE. Un saludo, eh, Ana Matilde. La verdad es que viendo un poco el proceso de creación del ITSE, usted participó en la comisión que evaluó el proyecto de ley que crea el ITSE. Un saludo a todos los que nos escuchan, tanto en redes sociales como en radio. La verdad es que el ITSE es un proyecto vivo en procesos de implementación. Si bien es cierto, comenzó en el 2019, 2017 se crea la ley, 2019 abre sus puertas con 100 estudiantes, 5 de 10 edificios. Podemos llamar que el ITSE es un proyecto país, ya que han transcurrido 3 administraciones. Pero hablemos un poco de qué es lo que hace el ITSE. A mí me gusta contarlo como la maratón, es a nivel universitario, una licenciatura, y la media maratón sería un técnico de nivel superior, que podría ser un técnico universitario o un técnico medio. El 70%, Álvaro, o sea, 7 de 10 panameños que ingresan a nivel universitario los perdemos antes de los 2 años. ¿Qué hace el ITSE? El ITSE busca formar a los panameños en media maratón, o sea, los 2 primeros años de educación superior de nivel técnico, con un alto componente práctico, conectado con las necesidades del sector productivo. El ITSE escucha al sector productivo desde el punto de vista de dónde se requieren, y de hecho co-construimos las carreras en conjunto con ellos. ¿Esto qué ha permitido? Un 80% de inserción laboral. De 10 panameños, 8 se insertan en el mercado laboral con casos de éxitos de hasta 3 veces más el salario mínimo. Uno sigue en ascenso dentro de educación superior hacia las licenciaturas e ingenierías, y otro emprende, que de hecho en estos momentos estamos en conjunto con la Cámara de Comercio, que a las 8 de la mañana arranca un congreso donde hay más de 800 personas convocadas sobre el tema de emprendimiento. Así que esto, lo que un poco está llenando ese espacio, el ITSE, y lo dijo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el diagnóstico de la educación superior de 2021. El sistema educativo panameño ya no responde a las necesidades del entorno y le recomienda a Panamá implementar nuevos modelos de educación, amplificar el modelo ITSE y replicar experimentos como Nanyang Polytechnic en Singapur. Y allí me meto, porque tiene que ver mucho sobre el modelo que es el ITSE. De hecho, Nanyang Polytechnic es un híbrido entre educación técnica y universitaria. El ITSE replica los mejores modelos de educación del mundo. Desde el punto de vista de Singapur, su gobernanza y infraestructura, que el ITSE tiene una infraestructura de 105.000 metros cuadrados, Wow. a 50.000 metros cuadrados de jardines. Te invitamos para que lo conozcas, es un campus de primer mundo. El currículo. Nosotros decimos muy curiosamente que no hay diferencia entre estudiar en el ITSE e Inglaterra. ¿Por qué? Porque el currículo fue basado en competencias diseñados por universidades y community colleges de Inglaterra. Y a nivel de la práctica, el componente práctico del ITSE, porque no solamente estamos desde la educación superior formando y dando conocimiento para cuando llegues y termines puedas expresar tus conocimientos. El ITSE aprende haciendo, pero además aprende a crear con bases en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en la parte de práctica, de enseñar a hacer,
nosotros tenemos tres modelos. Uno, el de Singapur, que es el que requiere en laboratorios simulados. De hecho, el proyecto ITSE en estos momentos cuenta con cerca del 22% del equipamiento que requiere, y que en marzo de este año se lanzó la segunda etapa de implementación con financiamiento de la CAF para llevar al 100% de las capacidades del ITSE. El otro componente práctico lo desarrollamos en alianzas con el sector privado, en donde trabajamos con socios formadores y formación dual alemana, de hecho convenios con Cámara de Comercios, con el CONEP, con gremios que realmente nos habían abierto la puerta. Más de 140 alianzas tenemos para hacer ese puente. Entonces el ITSE no forma a los estudiantes solos, sino que lo hacemos un esquema de co-construcción, tanto en el diseño del currículo, como en 3 días en el ITSE, y 2 días en el ITSE y 3 en la empresa, cuando ya está en el proceso del 5º cuatrimestre. El otro componente práctico lo desarrollamos con el aprender a crear. De hecho, Álvaro, comentarte que recientemente salió en Forbes, que de hecho cuestiona que posiblemente el modelo alemán se esté agotando. Eso realmente nos deja a todos como wow, pero si Alemania desde el punto de vista técnico es el número 1. Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy la transición digital antes tardaba unos 10 años en impactarnos. Hoy estamos hablando de 4 a 6 meses. Entonces, si enseñamos a crear y un celular te dura, en 6 meses ya está saliendo el nuevo, y lo enseñaste con ese celular, efectivamente lo estás desactualizando. Entonces, nosotros hemos incorporado el aprendizaje basado en retos, que es base en ciencia, tecnología e innovación, que es investigación aplicada con el sector privado, el personal académico científico y los estudiantes. Eso se llama investigación formativa o investigación aplicada, en donde los estudiantes se simula el entorno con los laboratorios y además con investigación para enseñarlos a crear. Entonces, perdón por haber sido tan técnica, pero tratando de expresarte. Mira, a nosotros desde el ITSE nos sentimos, la verdad, como panameños, muy honrados, porque nos ha destacado el Foro Económico Mundial en mayo de este año, dentro de los 8 casos de éxito del mundo, de colaboración con el sector privado. Pusimos en el mapa Panamá. Uno de esos 8 casos era el ITSE, por haber trabajado con una empresa de la Unión Europea en temas de ciberseguridad. Formamos en microcredenciales a 500 panameños, no solo del ITSE, sino de diferentes instituciones académicas, en hacker ético, con más de un 90% de inserción. Y eso hizo pues que nos pusiéramos en el mapa en este informe del Foro Económico Mundial. Así como hace un mes hubo un foro de desarrollo en España por la CAF, con la participación de la directora global de educación de UNESCO, exministra de Educación de Italia, señalando que a nivel de América Latina, la región con más rezago en materia académico, y que esto se acrecentó más en pandemia, era América Latina, a nivel mundial, a nivel global. Y entonces la directora de Educación de la UNESCO señala hacia dónde debería apuntar América Latina para cerrar esta brecha. Oiga, ¿cuántas escuelas hay en el ICSE? Y ya quiero entrar en el tema del presupuesto que necesita una institución como esta para poder funcionar, y más observando los resultados que en tan poco tiempo ha estado dando esta institución. Bueno, el ITSE, como te comenté, comienza con 109 estudiantes en el 2019. Nosotros hemos tenido una matrícula sostenida con una tasa de crecimiento anual del 42%, Álvaro.
Esto a nivel de instituciones de educación superior, y aquí la profesora Ana Matilde no me va a dejar mentir, normalmente es de un 15% de crecimiento anual. Nosotros hemos tenido un crecimiento anual del 42%, y hoy por hoy iniciamos en este año 2025 con 4.200 estudiantes. Tenemos cuatro escuelas que han escuchado al sector productivo, la Escuela de Tecnología Industrial, que allí desarrollamos las carreras de gran interés con el Canal de Panamá. De hecho, el administrador del canal el día viernes señala que se están jubilando 3.000 técnicos. Y cuando Panamá estaba en el proceso de transición del canal, todo el mundo decía si Panamá iba a tener la capacidad de desarrollar los técnicos. Esta historia hoy se repite. Y justamente en conjunto con el Canal de Panamá, el ITSA ha desarrollado 3 carreras: mantenimiento industrial, electricidad industrial y tecnologías en metalmecánica, que tiene que ver con soldadura industrial. También tenemos allí en esta escuela construcción, tecnologías de automotriz para equipo liviano y pesado. La escuela de innovación digital fue una escuela que no inició con ITSE, que la abrimos hace 2 años después de un estudio que hizo la CAF, de que Panamá requiere 6.000 profesionales al año a nivel de tecnologías, pero aplicadas a la logística, a servicios financieros, a servicios bancarios, y que solamente estábamos creando 3.500. Con base en este estudio se desarrolla la Escuela de Innovación Digital, en donde tenemos carreras de desarrollo de software, Big Data, científicos de datos, inteligencia artificial, la primera institución académica en desarrollar esta carrera, carreras de logísticas, turismo y artes culinarias, entre otros. Y bueno, desde el punto de vista del presupuesto que un poco me estás comentando, pues nosotros desde el ITSE entendemos un poco la situación fiscal del país. Y de hecho, pues desde ese sentido entendemos también los esfuerzos que están haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas por mantener esas finanzas públicas. Desde nuestra perspectiva, un poco es poder hablar en nombre de los estudiantes, de cómo podemos garantizar la operación de esta organización, que podamos atender a los estudiantes, que de hecho hace 2 semanas que abrimos el último cuatrimestre, no hemos podido recibir 700 estudiantes debido a las restricciones presupuestarias de este año. Wow. Y este escenario para el próximo año, de acuerdo al recomendado, habla de un decrecimiento o de una caída de la matrícula del 47%. Estamos hablando de no poder recibir 2.500 estudiantes, porque estábamos proyectando 6.000 estudiantes para el próximo año. Y yo en este espacio, Álvaro, que nos abres, quisiera agradecer un poco la preocupación en general que ha habido frente a estas restricciones, que efectivamente los fondos públicos son finitos y limitados, pero hemos recibido pues ese respaldo, digamos, de la sociedad en general. Incluso nos hacemos eco un poco de las palabras del ministro de Economía y Finanzas, de querer poder revisar esto. Igualmente ayer en la Comisión de Presupuesto, el director de Presupuesto de la Nación habló de esto, igual que los diputados de todas las bancadas que tuvieron en la Comisión de Presupuesto, en donde ayer en ese espacio de transparencia y rendición de cuentas pudimos presentar todos los aspectos técnicos que requiere el presupuesto del ITSE, que es importante decir, Álvaro, que es un presupuesto basado por resultados. De hecho, el BID destacó al ITSE como la segunda mejor institución en implementación de su presupuesto basado por resultados, que cuenta con un alineamiento con impacto en Panamá, alineado con el Plan Estratégico de Gobierno, con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, Estrategia Nacional de Competitividad, que cae en el Plan Estratégico Institucional del ITSE con una cadena de plan de trabajo de 144 acciones. O sea que está estructurado para que el ITSE no esté hecho para el ITSE mismo. El ITSE no responde a sí mismo. El ITSE responde a las necesidades de estrategias de gobierno en atracción de inversiones y requerimientos de recursos humanos y requerimientos del sector privado. Bien, voy con la licenciada Ana Matilde porque, pero quiero antes que se aclare un comentario que me llama mucho la atención.
y esto simple y sencillamente es desconocimiento. Es desconocimiento. Quiero llamarlo de esa manera, para no decir otra cosa. Quieren técnicos y no profesionales para pagarles guayaba en las empresas privadas. Señores, los técnicos son necesarios en todas las empresas en el mundo. Y a veces ganan más. Y a veces ganan más, exactamente. La autoridad del Canal de Panamá, una persona que ya no está ahí, pero que era uno de los que reclutaba recursos humanos, me decía la necesidad que tenían de técnicos y que muchas veces no conseguían, y que estos técnicos, como usted acaba de decir, quedaban ganando jugosos salarios. Entonces es que se piensa que el técnico es de tercera o cuarta categoría. No siempre se necesita un ingeniero para las tareas. Licenciada Matilde. Sí, gracias. Buenos días, Milena Gómez. El primer disclaimer, vamos a hacer aquí primero, vamos a descartar conflicto de interés. Usted es Milena Gómez, yo soy Ana Matilde Gómez, pero no somos familia. Dicho eso, para que quede salvado, yo la felicito por lo que usted está haciendo ahí. Realmente, si hay un producto que Panamá puede mostrar al mundo con orgullo, es el ITSE. No porque se haya concebido, no por quien lo concibió, no porque se hizo, porque este es un modelo que hay en el mundo, sino por el éxito que se ha logrado en Panamá en su aplicación, en su ejecución, en su funcionamiento. Mire, definitivamente en una sociedad no todo el mundo puede ir a una universidad y aguantar 5 y 6 años para una carrera. Quisiéramos tener más médicos, pero no todo el mundo aguanta primero una carrera como esa y segundo pasar 7, 10, hasta 12 años de su vida formándose para poder llegar a una estabilidad profesional. En las sociedades hay de todo y todos somos importantes, todos somos necesarios. El profesional, el técnico y el artista. El artista también es importante. Y todos merecemos un espacio de formación, capacitación y desarrollo de destrezas y habilidades para la vida. Claro que se llena un vacío enorme en el país cuando todo aquel que no puede, no quiere, porque también hay quien lo hace por decisión, no quiere una carrera universitaria tradicional. Y son jóvenes a veces muy despiertos, muy despabilados, que necesitan trabajar con sus manos, que tienen una conexión entre el cerebro y las cosas que crean o hacen. Esto es que el técnico no es cualquier persona, eso es una confusión que hay en un sistema tradicional y antiguo que solamente pensaba que el éxito es el de los profesionales nada más porque hacen una profesión. El que hace una carrera técnica, bueno, ustedes son la prueba de ello. La inserción laboral del ITSE supera las de las universidades con creces. La empleabilidad, perdón. Yo ahí quiero ponerle un número. Ajá. De un PhD o doctor, de acuerdo a la estadística, se requiere de 3 a 5 ingenieros o licenciados. Pero por cada licenciado ingeniero se requiere de 100 a 300 técnicos. De acuerdo al Banco Mundial, habla de que el soporte productivo, de la pirámide productiva, el 60 al 70% son técnicos. Y tenemos 0.2% en el país. Excelente introducción, excelente comentario. Digo, ahí está la muestra, es que esto no es como dice Quevedo, otro compañero de estos avatares de los martes, esto no es ni pasión, ni son consignas, esto es data, o sea, esto es información, esto es basado en las estadísticas sacadas a partir de que ya son 6 años. En 6 años todo se puede medir. En 6 años hay suficiente información numérica. O sea, la estadística es suficiente para soportar que el ITSE es un reto para este país, para no dejarnos vencer por mezquindades políticas. Esto tiene que ser apoyado, como usted dijo, por todas las bancadas. El gobierno tiene varios retos señalados por el Banco Mundial para el 2026. Y uno de ellos es reducir el desempleo. Es un reto, pero fundamental para salir adelante. Sostener el crecimiento, atraer inversión extranjera, eliminar la red de privilegios, mejorar la calidad de la educación, reducir beneficios fiscales, ajustar el gasto público y generar confianza.
Los expertos señalan, bueno, ahí está, el Banco Mundial ha sacado esos 8 retos para el país. 3 de ellos golpean al ITSE, porque impacta directamente el desempleo, porque mejora la calidad de la educación, porque el sistema, hay un informe que acaba de salir de UNICEF, 120,000 están fuera del sistema educativo, y sabemos perfectamente que todo el que no puede, o no quiere, o no puede, porque no nos vamos a llamar engaño, la cantidad de jóvenes que desertaron o fueron expulsados del sistema educativo, esos están por allí dando vueltas, van a ser captados por el crimen organizado o van a ser víctimas de delitos. No tienen otra opción. Porque bueno, ya dijeron que Panamá produce anualmente 1,000 niños, creo que es anual o mensual. Ya René nos dirá en un poco tiempo. O sea, personas que no trabajan y no estudian. El ITSE es una gran alternativa. Como panameños nosotros no podemos permitir que se baje la calidad del ITSE, ni mucho menos se le golpee para que desaparezca. Ni para hacer con él otra cosa. Esto tiene que ser una alianza como la que existe, público-privada, que permita que jóvenes de escasos recursos tengan una opción donde ir a estudiar, que no se van a poder ir afuera o que no quieren ir afuera. Que hay un sistema que los capta y los prepara para insertarse laboralmente y tener una vida, para tener un plan de vida. El que no tiene un plan de vida definitivamente es una persona que o va a delinquir o va a ser víctima de delito o va a depender de los programas de asistencia del Estado. Entonces yo sí quisiera preguntarle algo concreto, licenciada, y es, hay una gran diferencia entre las instituciones que llegaron al MEF, sustentaron su presupuesto elaborado y recibieron menos de lo que aspiraban, ¿verdad? Pero hay otro grupo que recibió menos incluso que con lo que está funcionando. Yo no sé cuál de los dos casos es el del ITSE. O sea, a usted le impactaron el presupuesto con el que ya usted venía funcionando, le toca menos en la reducción que hubo, o la proyección que usted hizo para el 2026 es la que está siendo impactada. Bueno, nosotros hicimos un recomendado del 10%, 9% más del 2025. Pero el recomendado hacia el proyecto de ley es menos 72%. Wow. En efecto, de hecho, para 2025 hemos sufrido 5 retenciones que representan o han impactado el menos 65% de este año. Estamos hablando de un recorte del 60% del funcionamiento de este año y un 80% a nivel de inversión, que de hecho ahí se encuentran los componentes del préstamo de la CAF, que es el préstamo que establece la segunda fase de implementación. Es un contrato país, no hacia el ITSE, sino para terminar esa segunda fase. El escenario hacia 2026, nosotros, como lo comenté, en un presupuesto basado en resultados, fue un presupuesto de $78 millones, en donde se impacta más del 60% en cuanto a su funcionamiento. Esto en efecto pone la verdad en una situación bastante compleja para el funcionamiento. O sea, a usted sí le impactaron incluso con lo que venía funcionando. Usted es de esas instituciones a las que le golpearon no solo lo que aspiraban para crecer, para ir evolucionando, sino con lo que vienen funcionando. Estaríamos hablando de un menos 68% del presupuesto de este año 2025. Eso es muy fuerte y es terrible. Realmente, uno entiende la situación fiscal del país, pero es que hay otros recortes que se pueden hacer. Y ya esto obviamente es la parte que uno dice, el análisis político del presupuesto. O sea, ¿por qué la decisión ha sido impactar tan fuerte a las instituciones educativas? ¿Qué es lo que está pasando en el sector educación? O sea, realmente yo, Álvaro, te lo digo, yo esperaría que lo que está pasando es que el MEF ha querido hacer un ajuste general y van a esperar a ver cuál es el impacto político de esto, es decir, por dónde va la decisión política de la Asamblea de a dónde recomendar los ajustes. Porque uno sabe que cuando el MEF llega, cuando llegan las instituciones, uno pasa primero por vistas presupuestarias en el MEF y cada técnico por área atiende a las instituciones. Y evidentemente hay una sola masa de dinero y el gobierno en su plan decide dónde están sus prioridades. Pero luego viene el análisis político
del presupuesto y por eso se pasa por la Asamblea. Y ahí es donde vamos a ver dónde están los intereses de los diputados en realmente representar a su población y dónde ellos van a poner las prioridades para devolver ese presupuesto. Y ojalá que el área educativa, por supuesto, temas como el ITSE, nadie está pidiendo que le den más plata a la UNACHI, que eso es un desastre, pero cuando uno compara y dice los resultados, o sea, si miden los resultados del ITSE, ¿cómo le van a quitar incluso con lo que ha venido funcionando? Ese es un presupuesto que definitivamente hay que revisar. Bueno, yo creo que eso fue lo que un poco nos llenó ayer un poco con la participación de esta vista presupuestaria, esa posición por parte del director de presupuesto de la Nación, de hacer esa revisión y también el recomendado, como lo comenté, de parte de todas las bancadas. Y yo creo, Ana Matilde, que posiblemente ha podido ser una confusión, ¿no? La institución es una institución tan joven, siempre te dicen que es el ITSE, entonces, y en este proceso de dificultad fiscal, que es compleja, pero nosotros presentamos esas justificaciones técnicas para que se dé la revisión y que se permita operar y además seguir continuando en el ascenso. Y yo ahí tengo que decir algo desde el punto de vista de educación. Y es que el 92% de la población panameña, y aquí René que nos está acompañando, población panameña fuera de educación superior. Esto realmente como país tenemos que revisarlo, o sea, tenemos que atenderlo de manera urgente. Más que nada que el Foro Económico Mundial, la OCDE, está hablando de que en menos de 5 años los países que quieran mantener su competitividad requerirán que su población tenga al menos, el 50% de su población tenga al menos educación técnica de nivel superior. Pero ¿qué pasa? La gente termina la secundaria y antes te decían, oye, ve a trabajar. Pero ahorita mismo el nivel de especialización de los empleos requieren al menos 2 años de educación formal de nivel superior que sea técnica. Entonces un poco el espacio que está llenando ITSE. Oye, que además el mercado no está listo para absorberlos enseguida. Sí. La realidad socioeconómica sí, porque son familias disfuncionales, son jóvenes que superan a veces los ingresos de sus padres, el nivel de educación de sus padres, y enseguida tienen que convertirse en proveedores porque hay embarazos muy jóvenes, hay jóvenes haciendo pareja muy temprano, porque es como es un revolcón de muchos elementos que en la sociedad no están funcionando bien, que hemos olvidado, tema de la familia, tema de la educación, etcétera, y por eso es que se ve impactado el empleo. Y definitivamente los análisis que hacen todos los economistas serios es que Panamá, los 2 dígitos en los que ya estamos, no van a mejorar en el 2026. O sea, va a haber crecimiento, pero no va a haber mejora en el empleo. Entonces, cada empresa, si estamos por un lado con una política agresiva del gobierno, y que eso es positivo y yo lo aplaudo, de buscar atraer inversión extranjera otra vez, como otrora fue Panamá, el país con mayor inversión extranjera en la región, están otra vez saliendo a buscar inversión, pero es que esas empresas que vienen a ubicarse a Panamá no van a buscar profesionales primero. Ellos traen primero su conocimiento, el know-how lo traen de afuera, lo traen con sus propios profesionales. Lo que ellos necesitan aquí son técnicos para esas empresas, y ganan mejor que el salario mínimo que ofrece Panamá muchas veces, en general a los que están insertos en comercio y en otras áreas que son las que están creciendo. Así que sinceramente hay que hacer como una campaña nacional. A todos nos debería importar que el ITSE no muera, que el ITSE no desaparezca, que el ITSE mejore y se fortalezca, que cada vez sea apoyarlo para mejor. ITSE, SENACYT, todo esto es como un clúster de conocimiento, es un clúster de empleabilidad, de análisis de lo que está pasando en Panamá y lo que necesitamos para crecer en ciencia, tecnología y oportunidades laborales. Milena, y otra pregunta, ¿ustedes tienen un estudio del perfil socioeconómico de los estudiantes que más aplican para entrar al ITSE? Sí, por supuesto. Mira, y no solo el perfil en ITSE, sino a nivel global, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial habla que este tipo de instituciones atiende
a personas más desfavorecidas. Y esto no cambia en el caso de nosotros en Panamá y en el ITSE específicamente. Efectivamente, de hecho, nosotros lanzamos hace 2 semanas un acompañamiento junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Subgerencia de Vida Estudiantil. ¿Por qué? Porque en el ITSE la vida estudiantil no es un tema extracurricular, es cocurricular. El 85% de las competencias deben ser las mal llamadas competencias blandas. Pero además tienes que agregarle que estos estudiantes en su gran mayoría vienen de estratos socioeconómicos bastante complejos y que tienes que acompañarles. Bueno, de hecho, nuestras últimas pruebas PISA te dicen que 1 de 10 panameños tienen la suficiencia básica en matemática, y eso que a nosotros nos tuvieron que calificar por debajo de 0. 2 de 10 tienen la suficiencia en ciencias, y 7 de 10 no entiende lo que lee, no tiene la comprensión de lectoescritura. Entonces, ¿qué hemos estado trabajando? Ese acompañamiento a los estudiantes y además en paralelo a la parte curricular en inglés, español, porque efectivamente vienen estratos socioeconómicos que además son complejos. Y en ese sentido tenemos además fundaciones que están apoyando a los estudiantes desde el punto de vista no de becas per se, sino de estipendios para su alimentación, para su transporte. Dentro de ellos, de hecho, está el programa con Canal de Panamá, que tenemos 350 estudiantes que están haciendo ya las carreras de Canal de Panamá que lanzamos en mayo del año pasado, y que el Canal de Panamá a un grupo de estudiantes de 128 estudiantes está brindando estipendios, acompañamientos para lo que es alimentación y transporte, porque justamente son estudiantes que efectivamente su nivel socioeconómico es incluso más complejo que los que ingresan a las universidades directamente. Excelente, ¿no? Y es que esto, el diseño, la ubicación, se llega en el metro. Yo la vez que fui en el metro, y es fabuloso, o sea, y el ambiente, es que solamente la infraestructura te invita a la grandeza, te invita a soñar. Solamente la infraestructura te hace sentir que eres algo especial, que vas a poder salir de donde estás, porque cuando salen de ahí llegan a su realidad de hacinamiento, de violencia intrafamiliar o violencia en el barrio, etcétera. El ITSE es un espacio de esperanza. De verdad que todos los panameños deberíamos luchar por salvar el ITSE y darle suficientes recursos para salir adelante, porque además ahí está la prueba de lo que tú has explicado, de 1 de cada 10, 2 de cada 10, etc., en cuanto a las competencias que tienen, es lo que demuestra por qué se salen de las universidades, no tienen. A ver, cuando uno los recibe en las universidades, y acá voy a hablar ya por mi experiencia tenida en la docencia superior y como decana, uno los recibe con tantas deficiencias que a veces el sistema no te permite nivelarlos con los que vienen mejor preparados, y esos son los que solitos abandonan las carreras a los 2 años. Pero es que lo más probable es que nadie les hizo un estudio, una evaluación, para saber que tiene enormes competencias para algo técnico y que va a poder no andar por ahí frustrado porque no hizo una carrera de 6 años y va a estar feliz porque hace familia y la puede sostener a los 2 años, ya está trabajando. Oiga. Hay que ver la vida con otra realidad, y es la que el ITSE, las oportunidades que el ITSE le está ofreciendo a nuestros jóvenes más vulnerables. Bien, importante lo que decía también la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, hace unas semanas aquí en Noticias 180 Minutos. Ella valoraba el trabajo que se está realizando en el ICSE y también destacaba lo que ha significado el ICSE para integrar al mercado laboral jóvenes con capacidades muy importantes. Y ella decía o hablaba de la necesidad de fortalecerlo, de reforzarlo, de seguir apoyándolo, y que eso venga de la titular de trabajo es positivo. Eso significa que el ICSE está rindiendo frutos, señoras y señores. Además, ella es la que en el gabinete mejor sabe cómo está la situación laboral del país. Si hay alguien que tiene el termómetro clarito, es la ministra de Trabajo.
De hecho, parte de uno de los programas que hemos planteado junto al Ministerio de Trabajo es poder impactar a nivel nacional con las aulas del IPEL. El IPEL tiene aulas de 25 plazas en varias regiones del país y allí hacer microcredenciales o certificación de competencias en habilidades digitales. Y estamos trabajando, de hecho, por un convenio y hemos tenido acercamientos con Google que a través entre Mitradel y ITSE podamos llegar incluso a nivel nacional desde una mirada de alfabetización digital e incorporación de inteligencia artificial que podamos impactar a esa transformación un poco del empleo. Muy bien. Y aquí está René Quevedo, que tiene por qué saber la importancia que tiene una institución como esta para Panamá. Y yo creo que entre todos tenemos que hacer, como diríamos aquí en buen panameño, una vaca de argumentos para apoyar al ICSE y que lo doten de los recursos que se necesitan para avanzar, para echar adelante y para que no solamente sean 5.000 estudiantes, sean 10.000 los que tengan la capacidad de recibir y de prepararlos para insertarlos en el mercado laboral. René. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde, Milena, Libeika. Yo con el ICE tengo una relación histórica. Yo fui de los primeros que se reunió con la gente de Singapur, cuando vinieron ellos bajándose del avión y yo reuniéndome con ellos. Miren, a ver, lamentablemente estamos viviendo una situación, como digo yo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper y se nos acabó el saldo. Entonces, a la hora de recortar, empezamos a recortar. Este año, el servicio de la deuda será mayor que los aportes del canal. Es decir, lo que aporta el canal no va a servir ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito y eso ya debería decirnos algo. Sin embargo, el tema, digamos, del papel del ICSE en todo esto es fundamental. Solo 1 de cada 50 de nuestros jóvenes llega a la universidad. De los que llega, solo 1 de cada 5 se gradúa y de los que se gradúan, solo 1 de cada 3 encuentra empleo. Okay, estadísticas, digamos, oficiales. La escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral, digamos, que están trabajando es 10,7 años aprobados, un año menos que la escolaridad promedio del trabajador panameño. Definitivamente, las grandes nosotros lamentablemente cuando uno ve las redes sociales, nos la pasamos buscando culpables, ¿no? De hecho, llevamos 12 años buscando culpables y no los encontramos. Yo no sé quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas, ¿no? Los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 empleos que generaba la economía por allá, por el 2009, por ahí, 2010, hace 15 años, a no tener participación en la expansión del empleo. De hecho, en los últimos 5 años, 2019, 2024, 10.542 jóvenes perdieron su trabajo. Es decir, no hemos excluido a los jóvenes del mercado laboral, los hemos expulsado. Entonces creo que dentro de todo esto, y lamentablemente el Estado tiene la exclusividad de la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales con plata prestada desde el 2012. Entonces, obviamente, 7 de cada 10 empleos en el país son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Quiere decir esto, que el microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. Sin embargo, tenemos un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad laboral del país, porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Mal puedo yo saber lo que ustedes necesitan si yo no les hablo. Entonces, creo que el ICSE viene a representar una solución dentro de todo este esquema con carreras cortas, de rápida inserción laboral, carreras técnicas. Ya la titulitis, nuestras universidades gradúan a 30.000 profesionales por año, solo 10.000 encuentran empleo. Okay. La titulitis ya dejó de ser, digamos, cada vez vale menos. Es decir, el hecho de que... No es que cuántos desempleados, René, tú lo has dicho aquí, cuántos muchachos andan con el título el diploma debajo del brazo buscando empleo. Sí, o sea, tenemos una crisis de empleo, una crisis laboral que no es de empleo, sino de confianza. No hay confianza para invertir en el país. Y lamentablemente los principales, nosotros en los últimos 5 años, y lo he dicho 1000 veces aquí, aumentamos la deuda externa en casi 28.000 millones de dólares y sacamos 4.600 millones de dólares de inversión privada.
los 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo, producto del alta de interés y la pérdida del grado de inversión, y 1.600 millones menos de inversión extranjera. Como lo vimos en el canal, yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio, y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, el año pasado hubo crecimiento. Aún así hubo crecimiento. El año pasado Mitradel tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo, y los jóvenes y las mujeres son las principales víctimas. Porque si estamos hablando de la crisis de empleo juvenil, la situación del empleo juvenil femenino es una tragedia dentro de la crisis. 1 de cada 3 jóvenes de 15 a 29 años, mujeres, es una nini. Entonces, creo que definitivamente... pero espero ahí René, perdón, pero me tengo que meter. Hay algo más que tenemos que evaluar frente al tema del empleo. No solamente el de hoy, sino el Foro Económico Mundial habló de una desaparición y deslocalización de 97 millones de empleos. Van a crear 170 millones de empleos y que tenemos que hablar como un compromiso desde las instituciones de educación superior de la pertinencia, porque no podemos graduar buzos para el desierto. Tenemos que estar conectados. Qué bueno, realmente se requiere, porque si no los vamos a formar y no van a encontrar un espacio en el mercado laboral que requiere nuevas competencias. Así es. Y a nivel de educación superior, incluso, de acuerdo a la estadística de la OCDE, se requiere que dupliquemos. Estamos en un 8% de licenciaturas, maestrías y doctorados y necesitamos el 17%. Sí. O sea, tenemos que hablar de realmente como país, cómo respondemos a lo que es la transformación digital, cómo formamos a nuestros panameños para nosotros también ser competitivos. Claro. Sí, ahora, todo eso será posible si hay inversiones, ¿ok? Si no hay inversiones, seguiremos generando informales. Todas esas plazas las van a generar las inversiones, o sea, vamos a estar claros. Entonces, nuestro gran problema es que, a ver, se perdió, invertir en Panamá perdió atractivo. René, pero vamos allá, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, el ITSE es el modelo que cualquier país del mundo debería aspirar a tener para formar a esos jóvenes para cuando llegue la inversión. Porque pero obviamente no tiene que vamos a empezar a formar. No, está claro, pero tiene que haber potencialidad de negocio. Nosotros en los últimos 2 años perdimos 80% de las exportaciones y 70.000 empleos. 54.000 de la mina y 20.000 que terminaremos perdiendo con lo de Chiquita. Nos convertimos en un destino hostil hacia la inversión extranjera. Entonces creo que eso tiene que cambiar. Los inversionistas no están haciendo fila para llegar. Entonces yo creo que es importante que aterricemos. Si no se ve Panamá como una potencialidad para hacer negocio, no vamos a necesitar a nadie. Seguiremos generando informales. Entonces allí definitivamente parte de tener una fuerza laboral. Miremos Costa Rica, no vayamos muy lejos. Es el país que sin tener grado de inversión, es el país que proporcionado a su economía más inversión extranjera trae en el mundo. Entonces, hay que reconocerle algo que donde sí están mejores que nosotros es en el sistema educativo. Entonces yo creo que definitivamente esto es el perro mordiéndose la cola. Hasta necesitamos adecuar nuestro sistema educativo y formativo a lo que el sector productivo está necesitando. Es allí donde tenemos realmente... Sí, de nada vale que nos estemos reuniendo... Ese es el modelo del ITSE, formado a partir de esa co-creación, como explicó Milena, con el sector privado y productivo del país. O sea, aquí es que lo que deberíamos es replicar más el modelo, no tratar de asfixiarlo. No, y de nada vale, René, que nos estemos reuniendo con todas las empresas del mundo si cuando esas empresas vienen a Panamá no le ofrecemos realmente el menú de gente capacitada para que esas empresas contraten. Y lo que va a pasar allí es que van a traer a su recurso humano de afuera. Sí, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, quizás hay un modelo, digamos, híbrido, ¿ok? Que ellos lo van a hacer independientemente, ¿ok? Pero que esto nos permita también formar a nuestra propia gente. Quizás estamos hablando de una combinación de elementos. Lamentablemente, con un sistema educativo que no está formando los recursos que el sector productivo requiere, pretender que vamos a tener esos recursos a través del sistema educativo es, perdona, pero es fumarse un bate. Entonces yo creo que
tenemos que quizás tiene que haber una combinación. El ITSE es el modelo, no me cabe la menor duda, y obviamente la importación de gente que venga a capacitar a gente panameña. Quizás estamos hablando de un híbrido. A transferir capacidades e instalar capacidades, o sea, Claro. porque eso tiene que ser una transición y nuestras instituciones de educación superior, nosotros debemos responder a absorber esas capacidades para formar a los panameños, Sí. pero formar a los panameños no para un mundo que ya no existe. Yo creo que Claro. Y además que si los diputados, y ya esta es la parte política de la evaluación del presupuesto, si los diputados conocen la realidad de sus comunidades a las que representan, saben que a ellos les conviene mucho más un ITSE que hacer una universidad allí. En Por donde sea que supuesto, estén. por supuesto. Ellos lo que necesitan es replicar el ITSE por todo el país. Y Así es. la ministra de Trabajo dijo algo que me llamó mucho la atención y que tiene toda la razón. El sistema educativo panameño está graduando desempleados. Absolutamente, totalmente. O Es la sea, manera más cruda de decirlo. Sin embargo, vaya usted a ver la empleabilidad del ITSE. sí. O sea, es que es tan simple como mirar los números. El ITSE Sí. se sustenta solito, se explica con su ejecución. Yo hiciera y con irse su en cada calidad. provincia del país. Así Milena. es, así es. ¿Es así o no es así? El BID habló a Panamá 2021 a amplificar el modelo ITSE. Nosotros realmente tenemos la esperanza y la confianza que todos esos argumentos técnicos que hemos presentado con el presupuesto y que esto se va a solucionar, porque Panamá está apostando al ITSE. Y la verdad es que es la oportunidad de los panameños. Yo ayer, en ese proceso que estuvimos de sustentación del presupuesto, comentaba que hace 2 semanas llegó un chico de la comarca a preguntar sobre las carreras de mantenimiento de aeronaves de Copa, que hemos construido no solo con Copa, sino con el sector aeronáutico, aeronáutica civil, DHL y todo el sector que requiere para que Panamá amplíe ese hub aéreo. Y el chico vino en Leaf a Panamá para preguntar las carreras del ITSE para matricularse el próximo año. Pero Bueno. nuestra realidad es que no lo vamos a poder recibir. ¿Y cuántos de ellos hay? Y ellos no están buscando trabajo, porque el ITSE no les está dando trabajo, sino que les enseña a pescar. Ya les da las competencias para que puedan acceder. Y ese chico vino con la esperanza de aprender a pescar. Y además que se puede priorizar las áreas y qué tan necesario es que, por ejemplo, el hospital de mascotas sea este año, pues. Yo no estoy diciendo que no sea necesario, a lo mejor sí, hay una población inmensa de gente que se va a servir de eso, pero eso se puede postergar para el otro año, cuando Claro. estemos un poquito mejor. ¿Qué tan necesario es remodelar esa villa de Francachela de 7 millones de dólares? Oye, por favor, hay mucho dinero que Chapman puede reubicar y yo espero que la Asamblea haga las recomendaciones y que definitivamente salvemos el ITSE. Mínimamente que opere con lo mismo que venía operando. O sea, es que no se puede aceptar que echen para atrás. Miren, la verdad es que de hecho hubo un estudio en el proceso de la creación del ITSE que estableció que como mínimo para su operación, por ese estudio fue el 2016, desarrollado por People's First del gobierno inglés, solo para el funcionamiento, bueno, una vez terminada la inversión, que no ha sido así, se requerían 27 millones de dólares para atender a 5.000 personas. El presupuesto recomendado ha sido para funcionamiento de 11 millones de dólares. No, hombre, no es. Yo creo que es parte de las cosas que buscamos la esperanza en que se pueda y hacernos eco, pues un poco de lo que dijo tanto el ministro del MEF como el director de presupuesto de la Nación, de poder hacer esa revisión que nos permita operar. Bueno. Y reajustes, claro que sí. Gracias, Milena Gómez. Nosotros estamos, usted lo sabe, a la orden 200% desde esta esquinita para ofrecerle todo el apoyo necesario a esta institución, y tengo el deseo de ir a conocer el ITSE. Bueno, lo esperamos. Es una belleza, tienes que ir. La verdad que sí, pero irte en metro. Tienes que irte en metro. Tiene que vivir la experiencia ITSE. Venga cómodo, aquí lo vamos a recibir con cariño. Voy a ir por allá a conocerlo, evidentemente. Así como fui hace poco a la Ciudad de las Artes, que también quedé impresionadísimo. Sí.
Sí, Así sí, que sí. hay cosas buenas que hay que destacar en este país y que hay que apoyar, que hay que respaldar. Así, Y es que la ministra de Cultura está haciendo un buen trabajo también, así sí. mismo es. Estamos Así trabajando mismo es. con la ministra de Cultura también y el Centro de Colón para desarrollar microcredenciales en Colón en temas de turismo, logística. Eso es lo que va a ayudar a la violencia en Colón. Ese es realmente el impacto de la violencia. Bueno, vamos a ver. Gracias, Gracias. Milena. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, por acá tengo